con un propósito Amén. divino. Y tengo noticias para ti. Los propósitos que Él tiene, los cuida. ¿Para qué? Para que ese propósito llegue a cumplirse. Amén. Y si el Señor te está cuidando, ¿por qué te amargas tanto? ¿Por qué entras en depresión? ¿Por qué entras en desaliento? ¿Por qué por la incredulidad te vas de Cristo y te vas al mundo? Y te drogas, andas mintiendo y andas haciendo un montón de cosas malas. ¿Por qué? Porque todavía no aprendiste que Dios no improvisa. Y que Dios tiene algo para ti que es muy grande y es muy bueno, es glorioso, es poderoso y es para engrandecerte, porque Dios se regocija en el crecimiento de sus hijos y que a sus hijos les vaya bien. Amén. Gracias. El éxito de sus hijos agrada al Padre. El éxito de sus hijos lo alegra. Por eso cuando Jesucristo fue bautizado en el río Jordán, sí, se escuchó una voz del cielo y dijo: este es mi hijo amado en quien me deleito. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús era un hijo que sabía que Dios no improvisa y que era parte de un plan divino para salvar a la humanidad. Y vos estás aquí porque sos parte de un plan divino. A alguien tenés que salvar. Amén. Y Dios ya lo preparó de antemano. Por eso Dios te ha elegido y Dios no improvisa. Como Dios no improvisa, Él te está cuidando y estás pasando por distintas etapas. Ahora vas a entender, porque vamos a estar poniendo la mirada sobre el pueblo de Israel desde su nacimiento, porque el nacimiento de Israel viene con una sola persona, Abraham y Sara, obviamente, pero los dos son uno. Amén. ¿Y cómo llegó a ser una nación tan grande? Había una promesa, diga, había una promesa. Había una promesa. ¿Sabe qué significa una promesa? Que había un plan. Había un plan para Abraham y hay un plan para Patricia. Hay un plan para Pablo. Y entonces el diablo no le gusta ni medio, porque es para hacer grandes cosas para el Señor y para la humanidad. Y entonces el diablo lo empieza a atacar, y te ataca de aquí, te ataca de allá, y nosotros nos olvidamos que Dios no improvisa y queremos pelear como si Dios no existiera, con nuestro propio criterio, nuestra propia estrategia, nuestra propia astucia, nuestra propia sabiduría. Y ahí andamos de golpe en golpe innecesariamente, porque si confiáramos en Dios, si confiáramos en Dios, no quiero decir que no van a ser atacados por el diablo, pero sí van a ser libertados rápidamente por el Señor. Aleluya. Hay liberación para ti en esta noche. Amén. Mire, Génesis capítulo 12, versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Ahí está. Haré de ti. ¿Qué dice? ¿A quién le dice? A uno solo. Eso no es A uno solo. Eso no es improvisación, ¿eh? Haré de ti una nación. Está hablando de millones de personas. Pero ¿a quién le está hablando? A uno. Porque quiere decir que el plan de Dios comienza con uno. Ay. Vamos, iglesia. Despertá, iglesia. Celebra. Porque si estás aquí en este lugar, Dios te está hablando. Vos sos uno con quien yo tengo grandes planes. Tengo grandes propósitos. Amén. Mira, versículo 15. Ahora le comienza a revelar, porque Dios revela por la palabra. Capítulo 15, versículo 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí,
y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios no improvisa. Cuando leemos en la Biblia que Dios sacó de la esclavitud a Israel de Egipto, esa esclavitud no lo agarró de sorpresa al Señor. Ya estaba previsto. Tremendo. Ya estaba previsto por distintos motivos. Yo solamente le voy a decir uno, pero hay más de uno. Volveme al 13. Dice: ten por cierto que a tu descendencia morará en tierra esclava, ajena, será esclava allí, y será oprimida 400 años. ¿Conoce la historia? ¿Cómo sucedió esto? Porque llegaron los días de José, el hijo de Jacob, nieto, o sería bisnieto de Abraham, a quien le hizo la promesa: haré de ti una nación grande. Y usted sabe que fue traicionado por sus hermanos y él termina siendo esclavo en Egipto y hasta preso en una cárcel, hasta que Dios, porque el que es humillado, Dios lo ama, y lo enalteció a José. ¿Y eso fue sorpresa para Dios? No, no fue sorpresa para el Señor, porque Dios no improvisa. La vida de José tiene distintos vaivenes, pero Dios no improvisa. ¿Qué es lo que pasó con José? Usted conoce la historia. Le reveló al faraón los sueños que él había tenido: 7 años de vacas flacas, 7 años de vacas gordas. Le dijo cómo tenía que organizar el país. Un preso le dijo al faraón rey: así tienes que organizar el país, te va a ir bien. Entonces el faraón dice: esto es un descubrimiento maravilloso. No era el panel de buscando talentos, pero lo encontró sin buscar demasiado. Y entonces dijo: ¿dónde encontraré para administrar el país otra persona con esta capacidad que la de José? Así que lo dejó a José encargado de todo el bienestar del país. Mientras tanto, su familia estaba lejos de allí y vino la época de hambre. ¿Esa hambre estaría fuera de control de Dios? Dios no improvisa. Y entonces llegó el momento en que la familia viene a buscar alimentos a Egipto. ¿Y quién era el que regenteaba, el que administraba las riquezas, la comida en Egipto? José, el propio hijo de Jacob. Así que termina teniendo un encuentro con Jacob, con sus hermanos, uno más, porque no había conocido al menor, y en total, toda la familia, más los acompañantes, que era un grupo como de 70 personas. Diga, Abraham era uno. Abraham era uno. Pero cuando tenía bisnieto, Pero cuando tenía bisnietos, ya eran 70. Ya eran 70. ¿Dios improvisa? No, Dios no improvisa. ¿Por qué? Hay que pegar un salto hasta millones. Y acá viene el tema. Como Dios no improvisa, entonces tocó el corazón de Faraón y les dio una tierra llamada tierra de Gosén, una tierra de prosperidad. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Una tierra de bienestar para la familia de Jacob y de José. Ahora, ese faraón que los protegía termina siendo sucedido por otro que los tomó como esclavos, cumpliéndose lo que Jesús había dicho en Génesis 15. Así que 400 y pico de años antes, el Señor ya dijo: la tierra será oprimida 400 años. Israel iba a ser oprimido
400 años. No hay improvisación. ¿Por qué? Porque en esos 400 años, si ellos hubieran estado en un lugar, los países guerreros, de que había muchos en aquel tiempo, los hubieran destruido. Entonces había un propósito. Los puso en esa tierra, ¿para qué? Para que crezcan y se multiplican. Ellos tenían el título de esclavo, pero tenían la unción de la multiplicación y de la fructificación. Vos estás pasando por prueba, pero dentro tuyo, aleluya, hay un don que Dios te ha dado para fructificación, para multiplicación, para que salgas aleluya, para que salgas de las pruebas en abundancia, en riqueza, en bienestar, con mucha salud y con una familia bendecida. ¿Me escucha? ¿Y qué pasó en esos 400 años? Ellos no se podían mover de ahí, no se podían mezclar, porque Dios dijo, haré de ti una nación. Entonces la esclavitud era la única forma de que no se mezclen con otros. Entonces los mantuvo estrictamente dentro del plan de establecer una nación. Pero todavía no era tiempo. ¿Por qué? Porque no eran lo suficiente cantidad de habitantes para establecer una nación. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cuál era el ejército más poderoso de aquel tiempo? Egipto. Y entonces, ellos estaban en ese lugar Gosén, como dentro de una isla terrenal, no marítima, dentro de una, como aislado en un lugar, y ellos estaban ahí, meta fiesta toda la noche. Llegaban cansados, pero después, y empezaron a multiplicarse, y mientras tanto el ejército de Faraón los estaba cuidando. Los que creían que los estaba esclavizando, los estaban protegiendo. Aleluya. El diablo se cree que te está atacando, pero no sabe que hay un propósito por el cual vos estás saliendo de bendición y en victoria. Aleluya. ¿Está entendiendo, iglesia? Esta es la introducción, ¿eh? Aleluya. Bueno, ¿qué pasó? Se comenzaron a fructificar. Y llega el momento. Ahora vamos al libro de Éxodo. Gosén, entre paréntesis, quiere decir lo mejor de la tierra o la mejor tierra. Oh, mira el lugar donde Dios lo formó como nación. Amén. Diga, en 400 años ya fueron millones. Entonces era el tiempo de ya establecerlo con un territorio y sacarlo de la esclavitud. Ya no iban a necesitar que el ejército de Egipto los proteja. Amén. Ah, cuando dicen gloria a Dios. Éxodo capítulo número 1, versículos 6 y 7. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. De 400 años antes, ¿no es cierto? Y el 7. Y los hijos de Israel fructificaron. ¿Qué hicieron? Fructificaron. Lo que les decía. Y se multiplicaron. Y se fueron multiplicaron. aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¡Oh, aleluya! ¡Y a su nombre! ¿Quién vive? Gloria a Dios. Fructificaron, se multiplicaron, aumentaron, fueron fortalecidos, se llenó de ellos la tierra. Y dice el versículo 12, Éxodo 1:12. Mire lo que hacía Egipto. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Ah, ellos tenían el ejército, pero ellos no crecían tanto como población, y ellos estaban asombrados. Otro pibe más, otra nena más, y otro, y otra. Ah, comenzaban a tener hijos.
parecían el tiempo de nuestros abuelos. De parte de mi mamá eran 9 hermanos, de parte de mi papá eran 9 hermanos también. Y eso que... Bueno, entonces, ¿qué hace el diablo? Te oprime. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios? Más te bendice. Entonces vos tenés que mirar la bendición, no la opresión. Porque vos tenés que saber que Dios está en el plan. Porque Dios no improvisa. Entonces Dios tiene un control y una protección sobre tu vida. Dios te da versículos. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Le diré al Señor, esperanza mía, castillo mío, el Dios en quien confío. Te da todas esas herramientas, ¿para qué? Para que quede guardado, para que quede protegido, para que te cuide. Mira, sigue diciendo, dice, y no temeré terror nocturno, ni saetas que vuelen de día, ni pestilencia que en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, a 10.000 a tu diestra, pero a ti nadie te tocará. ¿Cómo lo protege Dios? Con su palabra. ¿Cómo lo protege Dios? Con sus promesas. ¿Qué tenés que hacer? Leer la Biblia, agarrar una promesa y declararla con tus labios, con tu corazón, hasta que se haga carne dentro tuyo. Mejor dicho, hasta que se haga espíritu dentro tuyo. Amén. Y bendiga todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Así que entonces usted los tiene, que cuanto más los oprimían, una de las iglesias que más crecimiento tiene es China. Y hay un pastor que tuvo que salir de China porque ya no da, estuvo muchos años preso en distintas oportunidades, vio la gloria de Dios maravillosa, y cuando sale de China, del régimen comunista, le dicen, vamos a orar para que cambie el gobierno, que saque el comunismo de China. ¿Sabe qué dijo este pastor cristiano? No, por favor, no oren por eso. Porque como nos oprimen, más nos estamos multiplicando. Los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Señor, líbranos de la presión. ¿Sigo? Amén. Bien, muy bien. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué ocurrió? Dice que como crecían y se multiplicaban, versículo 15, comienza el faraón a dar una orden y le dice, versículo 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Foa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, ¿si es hijo qué? Matarlo, y si es hija, entonces viva. ¿Por qué? Porque el diablo quiere guardar el vientre, porque el vientre es el que procrea. Entonces el diablo quiere, fíjese que hasta en las fábulas de nuestra cultura, cuando estudiamos en la primaria, ahí aprendemos que el lobo se viste de oveja. No se viste de carnero ni de cordero. Se viste de oveja. ¿Por qué? Porque las prefiere por el vientre. Hay toda una orientación al tema de cómo se organiza el diablo y cómo ataca al diablo. ¿Me escucharon? Pero a los hijos que querían matarlo. ¿Por qué? Porque eso quería disminuir el crecimiento de la nación y que el día de mañana no llegara a ser un soldado, que ellos formen un ejército. Esa otra razón por la cual el faraón los quería matar. Pero ¿sabe una cosa? Dios no improvisa. Como Dios no improvisa, aleluya, Dios tenía reservado el nacimiento de alguien que los iba a pastorear, porque ellos habían llegado a ser millones, pero no podían ser un país porque no tenían pastor.
No entendieron la iglesia. Gloria a Dios. Vos tenés muy linda tu familia, pero vos necesitas congregarte porque vos necesitas un pastor. Alguien que sea quien te guía, alguien que te sea quien te está alimentando espiritualmente, para que vos te fortalezcas, seas un hombre de Dios, seas una mujer de Dios, y tengas hijos que sean de Dios y que sirvan al Señor. Y que sean, hermano, el remanente de este tiempo final, porque Cristo viene pronto. Oh, la tierra está a punto de sucumbir, la bomba atómica pueden llegar a ser un desastre terrible. ¿Y quién es la esperanza de esta humanidad? Los hijos de Dios. ¿Se entiende? Y como la esperanza de este mundo son los hijos de Dios, ¿sabe qué? Es el tiempo que necesitan un pastor. Y este pastor, o que iba a ser pastor, estaba dentro de uno de estos hijos que nacía. Aleluya. Vamos al capítulo 2 de Éxodo. Bueno, mientras ya que lo dejaron ahí, versículo 17, si está más rápido. Pero las parteras temieron a Dios. Mire, como Dios no improvisa, las parteras no eran cualquiera, no eran unas brujas, no eran unas curanderas, sino que eran mujeres que tenían temor de Dios. Cuando el diablo quiere, aleluya, destruirte a vos, a tu familia, van a aparecer las parteras espirituales que se van a conectar con tu hijo, se van a conectar con tu hija, y con temor de Dios los van a estar guiando y llevando a Jesucristo. Aleluya. Dice, y no hicieron como mandó el rey de Egipto, sino que le preservaron la vida a los niños. Sigue diciendo más adelante, pero poneme la palabra de Dios para todo, por favor, si la puede cambiar ahora. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y le preguntó, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué dejaron vivir a los niños? 19. Ellas respondieron, porque las hebreas son diferentes a las egipcias, son fuertes y dan a luz antes que las parteras lleguen a atenderlas. Ahí tiene por qué se multiplicaban. Gloria a Dios. Esta palabra está diciendo que las mujeres de la iglesia del Espíritu Santo son mujeres que son muy fuertes. Aleluya. Mujeres fuertes. Esta iglesia tiene mujeres fuertes. Gloria a Dios. No se pongan celosos los hombres, que ahora vamos a hablar de nosotros. ¿Me escucharon? Pero dice que son fuertes, pero dice antes de dar a luz. Dan a luz antes de que las parteras lleguen a atenderla. ¿Cómo se llama esto? Aceleración. Y si hoy estamos hablando de esto, suelta una palabra profética sobre tu vida. Esta aceleración que vivieron allí en la esclavitud de Egipto, ahora esa palabra la sacamos de ese contexto y entra en el contexto de actualidad de nuestras vidas, y te digo, viene un tiempo de aceleración. Aleluya. Oh, gloria a Dios, tu finanza viene mucho más rápido de lo que vos pensás. Aleluya. Hay aceleración. Gloria a Dios. La casa que vos querés viene antes de lo que vos pensás. Aleluya. Oh, bendito Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gloria a Dios. Aleluya. El éxito va a llegar antes de lo que vos pensás. Viene aceleradamente. ¿Por qué? Porque esto habla de tiempo de aceleración. Y cuando leemos un versículo como este, es Dios que está diciendo: yo lo quiero soltar sobre tu vida, lo quiero soltar sobre tu familia. La reconciliación de tu familia va a venir antes de lo que vos pensás. No va a ser tan difícil en fin de año, no va a ser tan difícil en Navidad, en Año Nuevo, porque Dios está acelerando la reconciliación de tu familia. Aleluya. Ese familiar que se fue de tu casa va a volver antes de lo que vos pensás. ¿Por qué? Porque hay tiempo de aceleración. Los que lo están recibiendo, aleluya, tienen que decir un gloria a Dios, un aleluya, un grito de júbilo, tienen que ponerse de pie, tienen que recibirlo. Santo.
hay alguna soltera que el novio le va a llegar antes de lo que vos pensás, aleluya. ¿Qué pasó con la solterita? Se ponen roja. Oh, gloria a Dios. Vamos al capítulo 2, vamos a otro capítulo. Capítulo 2 de Éxodo. Escuche. En el capítulo 1 vimos que querían matar a los niños varones. Vamos a la Biblia, pastora. Vamos, porque si no... Éxodo, capítulo número 2, versículo número 1 en adelante. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Aleluya. Wow, aleluya. ¿Cómo lo tuvo? Escondido. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. ¿Por qué? Porque no quería, había nacido varón. Esta mujer se llamaba Jocabed. Y Jocabed, el nombre, el significado, tiene mucho que ver. Aleluya. ¿Por qué estamos hablando de este niño? Porque esta mujer se llamaba Jocabed, que quiere decir la gloria de Dios. En ese tiempo de opresión, la gloria de Dios se manifestó. Y nace este hijo. Querían matarlo, pero no pudieron. La mamá lo escondió por 3 meses. Después de los 3 meses ya se mueven tanto que no iban a poder ocultarlo. Pero Dios no improvisa. Dios no improvisa. Entonces, escúcheme. Usted conoce la historia, habrá visto la serie, habrá visto la película. Este niño dice, ay, ¿cómo podemos hacer? Dice Jocabed. Y lo eliminó Dios. Y dice, hagamos que en una canasta la calafateamos. El otro día pensaba, ¿no será que estaba con aceite ungido? Que el aceite no se hunde. Y ahí puso al bebé en las proximidades de la playa donde iba a bañarse la hija del faraón. ¿Se acuerda de eso? Así que esa canasta, transformada en un pequeño bote, lo perciben y entonces la princesa dice, vayan a ver qué hay ahí. Y le dice, encontramos un niño. Oh, casualidad. La hija de Faraón no podía tener hijo. Dios no improvisa. Para ese niño salvarlo, hacía falta una madre que no podía tener hijos. Dios está en control, hermano. Abrí los ojos. Abrí los ojos. Dios está en control. ¿Por qué te amargás? ¿Por qué pensaste en la muerte? ¿Por qué querés suicidarte? ¿Por qué si Dios está en control? Vas a salir. Dios está en control. Búscalo. Búscalo de todo corazón. Para que las promesas puedan fluir sobre tu vida y salgas rápido de la esclavitud. Ahora vas a ver por qué hay que salir de la esclavitud. Entonces dice que lo escondió por 3 meses. Entonces lo recoge la familia del faraón y dice el versículo 15, a ver el 15, a ver, no, el 10, no, tampoco, bueno, vamos a buscarlo. Y cuando el niño creció... Versículo 9. Versículo 9. A la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Sí, ¿y qué más? Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo
prohijo, lo adoptó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Amén. ¡Guau! Gloria a Dios. Ese bebé, el Señor lo cuidó. Porque Dios no improvisa, Dios está en control. Llegó el tiempo en que Dios tenía que sacar de la esclavitud a Egipto. Y el Señor puso los ojos en este niño y lo sacó. A los 3 meses ya estaba libre. Los otros 400 años no habían podido ser. En 3 meses queda libre. Y va siendo criado en la familia de Faraón. ¿Por qué hizo eso Dios? ¿Por qué? Dios no improvisa. Dios está en control. Porque hacía falta alguien para que los pastoree que no tenga mentalidad de esclavo. Tremendo. Iglesia, presta atención a lo que les digo. No quiero ofender a nadie. Pero en el Gran Buenos Aires hay una mentalidad de esclavitud en toda la sociedad. Por eso es que Dios quiere que cambies la mentalidad y tengas la mentalidad de Cristo. Dice la palabra, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ¿cuándo tenemos la mente de Cristo? Cuando estamos entregados completamente a Él. Mientras tanto, tenemos una mentalidad de esclavitud. Nos esclaviza el celular. ¿Cuántas veces yo he predicado y me doy cuenta que están en otro lado? ¿Y qué me muestra eso? Yo no miro solamente de que no está respetando la palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo que miro? Pobre, pobrecita, está esclavo. Y con mentalidad de esclavitud no va a poder desarrollar en la vida un potencial de bendición, de familia, de logros, de conquista. Y eso que me lo entiendan los jovencitos especialmente. Y lo grande también lo tenemos que saber para enseñarles. Se trata de libertarnos en la mente, quitarnos la esclavitud de encima. ¿Cómo Dios iba a libertar a ellos si ellos tenían mentalidad de esclavo? ¿Cómo iba a de alguien? Y eso que hay entre ese grupo había jóvenes prometedores, como Josué, como Caleb, pero no los podía escoger, porque tenían mentalidad de esclavo. Porque después de tantos años pensaban como esclavos. ¿Sabe qué es lo que hace el esclavo? No hace nada si no se lo ordenan. Entonces cuando hay personas y hay servidores inclusive, no, yo no hago nada, estoy esperando que me digan qué tengo que hacer. Todavía hay mentalidad de esclavitud. Es buena la sujeción, es bueno el sometimiento, pero también es bueno pensar creativamente, acercarte al líder. Pastor, se me ocurrió una idea. El que dice, pastor, pastora, se me ocurrió una idea, se está liberando. ¿Me escucharon? Amén. ¿Sigo? Amén. Bueno, vamos al pueblo, a ellos. Entonces no podía sacar a alguien que sea el conductor de la liberación de la esclavitud de Egipto, por cuanto que tenían mente de esclavo. Hacía falta alguien que tuviera otra mentalidad. Y entonces Dios saca a ese niñito, lo pone en el canastillo flotante, lo adopta a la familia de Faraón y lo empieza a mandar a la escuela, a la universidad de Harvard. Les enseña intriga, como los agentes secretos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? La CIDE es acá y allá en Estados Unidos, ¿cómo es?
la CIA, a ver. Así que lo instruyen como para que sea capaz de gobernar la CIA, capaz de ser el general en jefe del ejército mayor de aquel tiempo, por lo tanto va a la escuela de guerra, estudia las artes de la guerra, se capacita y entonces dicen así, atacaban este ejército, de este y esto, el otro, y ahí está estratega. Era un estratega, era un guerrero, pero no de arco y flecha. Este era de las armas más avanzadas y con la mentalidad combativa más extraordinaria que había en aquel tiempo. Pero no solamente eso, lo mandan y que aprendan lengua. Así que ya tenía conocimiento del idioma. Lo mandan a que tengan conocimiento de matemática, de arquitectura. No se olvide que los egipcios dejaron un sello muy grande en la humanidad con las famosas pirámides y todo lo que tenían organizado para construir una ciudad. Ellos eran arquitectos, matemáticos, estudió artes, cultura. Este no era mente de esclavo. Entonces, como tenía conocimiento de arte, él era músico, compositor, y me atrevo a decir que hasta cantante. ¿Sí? Porque sabe que en el libro de Apocalipsis, creo que capítulo 13, versículo 10, algo así, no lo anote, no estoy seguro, pero por ahí está. Dice que de pronto se irrumpen en alabanza en el cielo. Imagínese, Apocalipsis, millones de ángeles. Y Dios dice, ahora vamos a cantar el cántico de Moisés. Oh, gloria a Dios. Tremendo, tremendo. Este hombre tiene otra mentalidad. ¿Claro? Entonces ahora pasan 40 años. A los 40 años en él se despertó el deseo. Dice, voy a ver qué pasa con mis hermanos. Y entonces va a Gosén. Y vio a un soldado que maltrataba, porque él conocía la identidad. Él era heredero del faraón, futuro faraón, altamente capacitado, pero también se sentía hebreo. Cuando ve que lo castiga, tiene una disputa con el soldado y lo termina matando. Entonces, ¿qué pasó? Se terminó la promesa de heredero. Tuvo que salir huyendo. ¿Cuántos años tenía él ahí? 40. ¿Qué pasó? Dios. ¿Cómo? Dios no improvisa. Y Dios está en control. Ahora entra el proceso. Mientras se está preparando para cambiarle la mentalidad de esclavitud a los hebreos, ahora tiene que trabajar con Moisés para quitarle a Faraón de adentro, a Egipto de adentro. Y entonces, ¿a dónde lo lleva? Al desierto. ¿Alguien pasó por el desierto alguna vez? Porque en el desierto es donde Dios comienza a despojarte del mundo. Dios comienza a despojarte de la mentalidad de esclavitud y de la contaminación del mundo. Usted sabe que Egipto es sinónimo de mundo. Amén. Porque yo creía en la idolatría por un montón de cosas más. Entonces, mientras iba avanzando, ¿qué iba pasando? Mientras iba avanzando, tenía que soltarse el collar que lo identificaba la nobleza de Egipto. Claro, porque lo llegaban a ver con eso.
Avanzaba un poco más y se tenía que sacar el cinturón. Iba un poquito más y él tenía la sandalia de cuero de cocodrilo, que era lo más caro de aquel tiempo. Así. Y se fue lentamente despojando, hasta que llega a un lugar llamado Madián. Y ahora Dios le tenía otro cambio. Él era general, él era conductor, era gobernante, pero todavía no sabía de pastor. Como dijimos, fuerte, iglesia. Llega a un pozo de agua y ven que están maltratando a una jovencita que, entre paréntesis, le llamó mucho la atención a Moisés. Se llamaba Séfora. ¿Qué era Séfora? Pastora de ovejas. ¿Qué era Séfora? Pastora de ovejas. ¿Qué termina siendo él? Pastor. Por ejemplo, ahora, Amén. ¿qué le enseñó a este? A este Moisés egipcio recién salido. A este con mentalidad de empresario le dijo, no, será empresario pero no pastor. Entonces le puso una pastora que le está enseñando a cómo tiene que ser un pastor. Así hizo con Séfora. Dígame si Dios no es grande. Dios Hay es que dar un grande. grito de júbilo para el Señor. Aleluya. Así que pasan otros 40 años más. Ya él tenía 80. Y dice que estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Él, que era rico, que podía tener lo que quisiera, podía tener un Lamborghini, podía tener... Y ahora no tiene ni una oveja siquiera. Tiene que pastorear las de su suegro. Diga, Dios trabajó en el ego, en la humildad. Amén. Porque está necesitando ahora prepararlo como conductor y sacar a los que están esclavos. ¿Se entiende? Amén. Gloria a Dios. Porque Dios ¡No improvisa! Entonces aparece una zarza ardiente, se acerca y ahí Dios le habla y le dice, yo soy Jehová. Y tú vas a libertar a mi pueblo de la esclavitud. Yo, si soy... Sí, ya lo sé, dice el Señor. Por eso te voy a poner a Aarón, tu hermano, te vas a reencontrar con él después de tantos años y él la estará a la par tuya y será tu apoyo para sacar a Israel. ¿Ven? Y entonces Dios lo prepara. Pero aquí tengo otra sorpresa más. El título dice que entonces Moisés fue a Faraón y después de las 10 plagas logra sacar al pueblo. Pero ¿sabe qué fue Moisés? En realidad Moisés fue el cumplimiento de una palabra profética de José de 400 años antes. Así que quien lo vence a Faraón y a Egipto, en apariencia fue Moisés, pero 400 años antes con una palabra ya lo había vencido José. ¿Por qué? Vamos, libro de Hebreos, capítulo... No, dije Hebreo. No, pero vamos a otra palabra, en Génesis. Versículos 24 y 25. También está en hebreo, por eso.
Pero vamos a Génesis 50, 24. ¿Qué dijo José 400 años antes? Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y hallaréis y llevaréis de aquí mis huesos. José, antes de morir, les dijo: cuando yo muera, guarden en una caja los huesos míos, porque de aquí a 400 años el pueblo será una gran nación, Dios los sacará de la esclavitud, y yo quiero que mis huesos no permanezcan en Egipto, sino en la tierra que Dios prometió. Amén. Con todo esto, ¿qué quiero decirte? Finalmente, se lo he dicho, y termino con esto, con un breve repaso de la Biblia. De aquel momento, y después de las 10 plagas, cuando los saca al pueblo de Egipto, los lleva al desierto, y en el desierto pasan 40 años. ¿Por qué? Porque esos 40 años fue el tiempo ¿para qué? Para formar otro pueblo que tenga mentalidad libre. El Señor dice en su palabra: si Jesucristo los hace libres, serán verdaderamente libres. 440 años. Y dice que solo Josué y solo Caleb sobrevivieron para entrar en la promesa del Señor. Fueron los únicos que cambiaron la mentalidad. Entre paréntesis, Josué se destacaba para ese cambio de mentalidad, que siempre fue el asistente de Moisés. Y dice que estaba todo el tiempo al lado de Moisés. Y cuando no estaba Moisés, que se iba a su tienda, que se iba a su vivienda, dice que Josué se iba al templo, amén, a orar. Entonces logró cambiar la mentalidad, estando al lado del ungido y estando siempre en oración en la casa de Dios. ¿Qué es lo que hace el esclavo cuando se manda una? Deja de aparecer por el templo, deja de estar al lado del ungido. ¿Y entonces qué hace? Sigue en esclavitud, o en esclavitud es mayor todavía. Pero cuando vos entendés esta prédica, que Dios no improvisa y que Dios te está hablando y te está diciendo: tengo grandes planes contigo, lo que pasa es que todavía tenés que adecuar la mentalidad a tener la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque todavía tenés arraigado. Amén. Mire escuche esta frase. Cuando Dios lo saca a Moisés a los 40 años y lo lleva al desierto, era para sacarle el Egipto de adentro. Él ya tenía mentalidad de libre, pero ahora necesitaba sacar el Egipto de adentro. Así es lo que Dios quiere hacerte. ¿Cuál es tu Egipto? Te lo digo sencillo. Es la zona, ¿cómo lo llamo yo? Cultural, en donde vos te formaste desde que eras un bebé hasta que te criaste al día de hoy que estás aquí. Vos agarraste esas esclavitudes culturales y están dentro tuyo. Entonces vos por fuera decís: gloria a Dios, aleluya, yo creo en Dios, creo en la palabra, sabes las canciones, sabes todo eso, pero Dios todavía quiere que saque Egipto de adentro. Porque ese Egipto de adentro te hace que seas una persona conflictiva, enojona, que siempre doble ánimo, un día está allá arriba, otro día está abajo. ¿Me entiende, iglesia? Hoy es un día de palabra de crecimiento.
Entonces, si usted lo entendió, sea cooperador del Señor y le diga al Señor, Señor, yo todavía tengo eso adentro. Sí, nene. Nene. Contá conmigo, Señor. Porque Dios, para ser libre a alguien, necesita cooperación. Sin cooperación no hay liberación. Sin cooperación no hay liberación. No hay liberación. Dios te lleva a una situación en donde vos finalmente digas, Señor. Le pasó al mismo José. José tenía la costumbre de decir, no hay nadie más grande que yo. Pero cuando Faraón lo puso a su lado fue cuando José dijo, no está en mí lo que ustedes buscan. Ya se olvidó del yo. Amén. Entonces necesitamos, Dios necesita cooperación. Ponte de pie, por favor. Cooperarás con el Señor y sacarás esa esclavitud cultural de adentro tuyo, sacarás el barrio de adentro tuyo. ¿O vas a seguir con el barrio adentro? Que cuando hay un lío allá a media cuadra, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Se mete ahí. Cuando tus respuestas todavía no son las que el Señor te mandó a dar. Dice la palabra, bendecid y no maldigáis. No toméis venganza por vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, vence el mal con el bien y no justicia por tu propia mano. Esa es la mentalidad del reino de Cristo. Dejarle lugar a Él para que Él haga. Para que Él nos guíe, para que Él nos dirija. Dios ya tiene para cada jovencito y para cada jovencito. Dios ya lo sabe porque Él lo dijo en Génesis, al principio de la creación. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la mujer esté solo. Pero no te pongas a buscar por tu propia cuenta, guiándote por tus hormonas y no por la voluntad de Dios. ¿Me escuchaste? Hay que buscar con mentalidad. Egipto se guía por las hormonas. Egipto dicen, hay un conflicto en una pareja y entonces la mujer busca una amiga y dice, tengo problema con mi marido, no sabe qué mal que nos llevamos. ¿Qué le dice? La amiga le dice, haz lo que diga a tu corazón. Ese es Egipto. Cuando el Señor dice, haz lo que diga el Señor. Que Él, porque los verdaderos hijos, dice Romanos 8, 14, los verdaderos hijos son los guiados por el Espíritu Santo. Entonces no te apresures a buscar tu parejita. Busca a Dios y su propósito. Egipto te quiere. Estamos entrando en el tiempo más terrible de la humanidad. Te lo vuelvo a repetir. Las bombas atómicas no son un chiste. Si fueron capaces ya de tirar 2 bombas atómicas, que se sabe, en Nagasaki y en Hiroshima, en la Segunda Guerra Mundial, imagínate el día de hoy, cómo han aumentado su poderío. Ahora está en un nivel que ya no se preocupa cuántos soldados están, porque los van a hacer robots. Los van a robotizar, total. Los construimos de vuelta así. Le ponemos el chip, ¡pum!, que vaya a la guerra. ¿Qué más le puedo decir del tiempo final que estamos? Entonces Dios quiere que haya una iglesia que despierte, que se libere la mentalidad
No mentalidad de esclavitud, sino mentalidad de reino. Porque somos la esperanza de la humanidad. ¿Sabe dónde está la esperanza de la humanidad? No está en Trump, no está en Milei, ni en ningún gobernante, no está en Netanyahu, tampoco. No, ni en quien dirija jamás. La esperanza de este mundo está en su cuerpo de Cristo, que somos vos y yo. Entonces es tiempo de sacarse la mentalidad de esclavitud, de lo mundano, de lo vulgar, de lo ordinario, para poder entrar en lo extraordinario. Somos la esperanza de este mundo. No pierdan el tiempo. En situaciones en donde el diablo los lleva a que se enojen por cualquier cosa, que no perdonen, que ofendan, que engañen, que cometan infidelidad, un montón de cosas que los esclavizan, cuando por dentro ustedes cargan un propósito extraordinario. ¿Saben por qué lo buscaban a Jesucristo para hacerlo rey? Lo dicen los evangelios. A Jesucristo lo buscaban para hacerlo rey. ¿Por qué? Porque ellos pensaron, porque ellos estaban en otra segunda esclavitud cuando vino Jesucristo, que era la de Roma, no la de Egipto. Necesitamos un libertador. Entonces querían que sea Jesús. ¿Por qué? Porque a los muertos lo hacía resucitar. Entonces dice, si a uno lo atraviesa una espada, Jesucristo viene y ¡pum! Se pone de pie a pelear de vuelta. Jesucristo, no es la forma en que lo vine a hacer. Yo no vine a condenar ni a que nadie se pierda, sino que vine a salvar a este mundo. Y el arma que Dios utiliza es el amor, la reconciliación con Dios y el arrepentimiento de pecado. Hoy me estoy extendiendo mucho. Incline su rostro y diga conmigo, Padre Celestial. Padre Celestial.